comenzar a recibir las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. La hermana Noé, bendiciones, pastor, y así a cada oyente, aquí con la hermana Sonia. Gracias, Noé, el Señor pague ricamente las atenciones, toda la compañía que le pueden brindar a la hermana Sonia desinteresadamente. También yo le doy gracias al Señor y pido que el Señor esté recompensando ricamente esa ayuda, que la verdad que el Señor siempre pone y hace las cosas para ver cómo nos comportamos cada uno de nosotros. Así que le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder prestar servicio para la honra y para la gloria de nuestro amado y bendito Dios. Hermano querido, como el tiempo se nos ha avanzado un poquito debido a tan linda reunión que tuvieron los hermanos, le damos gracias al Señor por ello y vamos a ir a la palabra del Señor que teníamos para esta noche. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del verso 18 al 23. Vamos a tomar esta partecita. Mañana seguiremos con la otra parte, Dios mediante. Dice en esta hora la palabra del Señor para ustedes y para mí. Le damos lectura. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, vemos que Juan el Bautista está preso. Si bien el hecho de que está preso no lo relata aquí Lucas, pero si nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 2, dice Mateo: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos. Cuando nosotros tenemos una expectativa distinta a lo que creemos, Dios bendiga a la hermana Yayita, cuando nuestra expectativa es distinta a la voluntad del Señor, nos extrañamos, creemos que nos hemos equivocado. Juan el Bautista había recibido, hermano, un mandamiento de parte de Dios que anunciara el reino de Dios, que anunciara que el Señor Jesús era el Cordero de Dios. Él lo había proclamado, él le había dicho al pueblo de Israel: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Plena fe, plena confianza en la palabra del Señor. La hermana Yayita nos dice: Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibo esas bendiciones, hermano. Es lindo poder juntar esas bendiciones. Vemos entonces que aquel que vio el Espíritu Santo descender en forma de una paloma sobre el Señor Jesús, si había alguien que no podía dudar de que el Señor era el Mesías, pensamos todos nosotros
que sería Juan el Bautista. Él lo señaló, él lo bautizó, él vio el Espíritu Santo descender sobre él. Él dio el testimonio que Dios le había dicho. Dios bendiga a Alberto. El Señor lo bendiga, Alberto, allí en Villa Merced, y a Eli. Dios lo llene de su divina gracia. Entonces vemos aquí, hermanos queridos, que cuando uno está en pruebas, en luchas, en aflicciones, Juan el Bautista está preso. Está preso por reprocharle a Herodes que estaba haciendo algo que no debía hacer, porque si se quiere, Herodes también era un descendiente de Abraham, pues era idumeo. Entonces vemos que el reproche de Juan el Bautista causó en Herodías tal rivalidad que mandó a ponerlo en una cárcel a Juan. Ahora bien, él está preso. El Señor sigue obrando. El Señor sigue dándose a conocer al pueblo de Israel, porque Juan así lo había anunciado. El Señor está cumpliendo con lo que Juan anunció de él. Le dicen a Juan lo que el Señor está haciendo, pero él espera otro Cristo, siendo que el Señor había hablado en Capernaum, allí en Nazaret mismo, donde extendía su fama. El Señor manifestaba que él había venido a cumplir la voluntad de Dios. Lo dijo en la sinagoga en Nazaret, citando lo que dice Isaías en el capítulo 61, los versículos 1 y 2. Dios bendiga a Jorgito Ayala. Dios bendiga a Julio Ávalo Herrera. Gloria al Rey. Gracias, Julio. Un saludo desde Chile para los pastores y hermanos en Cristo. Dios los bendiga. Los recibimos, Julio querido, en el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Gracias por acordarte de nosotros, Julio. Vemos, hermano querido, que había otra expectativa en Juan. Aquel que lo había anunciado, aquel que Dios le había ordenado, aquel que Dios se lo había señalado, aquel que él había bautizado, aquel que él había visto la paloma descender sobre él, ahora tiene duda. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, hermano querido. En gran presión entramos a dudar. Cuando la lucha, la prueba viene, nos quiere apretar, allí comenzamos a dudar. Por eso es que Juan el Bautista, tomando a 2 de sus discípulos, manda a preguntarle al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Hermano, Dios le había hablado a Juan el Bautista. Dios le había ordenado a bautizar a Juan el Bautista. Dios le dio testimonio sobre el que viere descender el Espíritu Santo. Él había visto descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Señor Jesús. Él anunció que era el Cordero de Dios. Pero ahora, él que está preso, ve la fama del Señor Jesús, y ese Mesías que él esperaba, resulta que está haciendo milagros, ajustándose a la palabra de Dios, cita en Isaías 61, verso 1 y 2. La palabra del Señor. Dios bendiga a la pastora Sandra. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano Jorge nos dice: bendiciones, pastor, a cada hermano y oyente, que Dios concede el deseo de sus corazones. Recibo en el nombre del Señor esa bendición que imparte mi hermana Liz. El Señor le pueda bendecir muy ricamente también a ella. Hermano querido,
vemos que en la gran presión que se encontraba, este mayor de todos los profetas, va a decir el Señor Jesús de él, tuvo dudas. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que hemos tenido dudas? Señor, ¿habré obrado mal? Señor, haciendo lo que tú me dijiste, ¿me habré equivocado? Él tenía señales inequívocas de que el Señor Jesús era el Mesías. Pero claro, no esperaba un Mesías como lo citaba Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2. Esperaba el Mesías que vendría a reinar, pero todavía no era el tiempo de ese Mesías. Ahora era el tiempo del Hijo del Hombre. Él, hablando del Señor Jesús, decía, el aventador está en su mano, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero ahora la pastora Sandra nos bendice. Amén, pastor, bendiciones. Dios bendiga a cada oyente. Amén, amén. Recibimos la bendición de la pastora Sandra también. Hermano querido, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, el Señor entiende que muchas veces nosotros nos sentimos defraudados con nosotros mismos. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Bendito sea el nombre del Señor, que no le dio una respuesta inmediata a los enviados de Juan, a los discípulos de Juan, sino que por el contrario, dice el verso 21, en esa misma hora, cuando le preguntaron al Señor, en esa misma hora, dice la palabra del Señor, sanó a muchos de enfermedades y plagas. Aguardaban una respuesta. Estaban viendo obrar al Señor Jesús. Estaban viendo obrar al Señor Jesús. Sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Verso 22, ahora el Señor le da la respuesta que Juan envió. Y le dice el Señor Jesús, respondiendo Jesús, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué es lo que vieron y qué es lo que oyeron? Lo que dice Isaías 61, verso 1 y 2. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres he anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Depongan toda duda. Díganle a Juan, para que Juan se quede tranquilo, que no se equivocó, que lo que el Padre le mandó, lo que él anunció, lo que él dijo, está testificado por las obras que el Señor Jesús hacía. Los ciegos veían, los sordos oían, los paralíticos andaban, los leprosos eran limpiados, los enfermos eran sanados, los oprimidos por el enemigo eran libertados, los muertos eran resucitados. No se había equivocado Juan, no tenía que esperar a otro. Nunca salió de la cárcel y al poco tiempo Juan el Bautista es decapitado. Pero el Señor, aquellos discípulos de confianza que Juan había mandado, el Señor quiso mostrarle a ellos que Juan no se había equivocado cuando anunció que el reino de los cielos se había acercado. Esa fue la predicación de Juan. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora los discípulos de confianza de Juan
llevan las buenas nuevas de haber visto los milagros que el Señor hizo. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey. ¿Cómo no nos comprenderá el Señor cuando a veces por la opresión, cuando a veces porque creemos que no estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos en dificultades, en lucha y decimos, pero ¿será o no será? Quédate tranquilo, Juan, que yo soy el que tú has anunciado. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado, glorificado y bendecido sea el nombre de Dios. Aleluya. Mire, hermano querido, el tiempo ya se nos ha ido y mañana seguiremos con este tema tan lindo para que veamos qué es lo que dice Juan y qué es lo que el Señor Jesús dice de Juan, que eso es lo importante. Importante es lo que el Señor diga de cada uno de nosotros. Sí, tuvo dudas, hubo un poco de incredulidad en él y quiso que lo que Dios le había hablado, que lo que Dios le había señalado, fuera certificado por el Señor Jesús. Y así fue, para la honra y la gloria de Dios. Hermano querido, es linda esta parte, pero el tiempo ya se nos ha ido. Seguiremos mañana, Dios mediante, pero antes vamos a ir a la parte linda que el Señor tiene toda la noche para con nosotros, hermano querido. Y es, usted me ha bendecido, yo le he bendecido, sus hermanos le han bendecido y usted ha bendecido a los hermanos y oyentes. Pero ahora hay alguien allí en los cielos que quiere bendecirnos a todos. Y vamos a ser obedientes a ese alguien. Y vamos a recibir de él su bendición si hacemos lo que él nos manda. Y dispuesto a hacerla estoy para que se cumpla la divina y santa voluntad de mi amado y bendito Dios. Por eso digo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga, queridos hermanos. El Señor nos llene de su gracia y Dios mediante estaremos mañana con la partecita que sigue del verso 24 hasta llegar al verso 38. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén. De la misma manera con quienes me rodean en la congregación, pueda yo hacerlo de la misma manera con quienes me rodean en la congregación. Qué lindo, hermano querido, cuando el Señor nos da la oportunidad de obrar como Él quiere. Sigo a Cristo. Mi paso guiará. Vivir por su gracia. En divino amor. No pienso en